Memorias de la Comunicación. Un podcast de entrevistas a investigadores e investigadoras del campo de la comunicación en América Latina. Sus voces, los textos y contextos, sus trayectorias, las tradiciones que relampaguean en nuestro presente. Pioneras, capítulo 5. Entrevistamos a Nora Masiotti, investigadora argentina pionera en los estudios de comunicación en América Latina. Aquí nos cuenta sobre sus inicios como estudiante de letras en la Universidad de El Salvador. Pero fue su ingreso como joven ayudante en la Cátedra de Introducción a la Literatura de Aníbal Ford, en pleno 1973, en la entonces movilizada Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, lo que modificó todo. Allí aparecieron nuevas lecturas, Barthes, los formalistas rusos, Eco, y sobre todo nuevos objetos de estudio, los medios masivos, los poetas del tango, los personajes populares de la radio y la televisión. Eran estudios culturales antes de que se conocieran los estudios culturales británicos, dice la autora. Tras la dictadura, su formación continúa en los grupos de estudios que organizaba Eduardo Romano y tiempo después en la cátedra de Aníbal Ford en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Allí iría definiendo su investigación en torno a la cultura popular y en particular las telenovelas. También se abriría una larga conversación con Jesús Martín Barbero y Silvia Oroz. Sus libros, El espectáculo de la pasión, Soy como de la familia, conversaciones con Alberto Migré, La industria de la telenovela, La producción de ficción en América Latina, Telenovela, industria y prácticas sociales, son publicaciones de referencia no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. La primera pregunta tiene que ver con tu formación. Vos estudiaste en la Facultad de Letras en El Salvador. ¿Cómo recordás esa formación? ¿Cuál sería, como de alguna manera, los primeros descubrimientos que vos hacés ahí en esa formación inicial? Bueno, la carrera de letras en El Salvador en esos años era como, historias de las distintas literaturas. O sea, no había nada de teoría. Y era leer, y a mí me fascinaba leer, pero no creo que haya sido, salvo, no sé, 1, 2, 3 profesores, no fue una formación que yo diga, bueno, a mí la facultad me dio tal cosa. Mi formación es posterior y en realidad, mira, empieza en el 73, yo acababa de terminar de cursar, gana el peronismo. Lo voy a situar temporalmente. Hoy estamos también, yo soy peronista, estamos celebrando también un triunfo del peronismo que siempre quieren matar. El 73, después de 18 años de proscripción y de exilio de Perón, gana el peronismo y en la facultad, en filo, en la UBA, la cátedra de Introducción a la Literatura, siempre tenía más o menos 120 inscriptos. Y a raíz del 73 y de todo, digamos, la cosa de tanta juventud que se acercó al peronismo, tuvo 700 y pico de inscriptos. Entonces se necesitaban ayudantes. Y yo había sido en El Salvador ayudante de Ángel Núñez, era un profesor y era un teórico y también poeta, y murió el año pasado, y lo llaman para ser adjunto en la cátedra de Introducción a la Literatura de Aníbal Ford, que era el titular. Y Ángel me recomienda a mí de ayudante. Y ahí empieza mi formación, porque, o sea, a mí me interesaba lo popular, me interesaba los medios, pero ahí se da una cosa como, Aníbal Ford trabajaba en la cuestión de ampliación del objeto literatura. Aníbal trabajaba junto con Eduardo Romano, con Jorge Rivera, recién empezaban estudios sobre medios, estudios sobre poetas de tango, hacían un periodismo que buscaba hacer hincapié en cosas que no habían sido estudiadas y que jamás entraban en el canon literatura. Entonces ahí fue que yo empecé a leer Barthes, los formalistas rusos. Yo estaba enloquecida porque no tenía idea de eso y me parecía que me daban un montón de herramientas para pensar cosas que me interesaban. Y me acuerdo además que una vez Aníbal Ford ahí habló de Olmedo, del cómico, de Alberto Olmedo. Y a mí me pareció genial poder incorporar en un teórico de introducción a la literatura Olmedo, como después hizo Oscar Landi, también muchos años después, pero digamos, esa cosa de pensar que había otros
los objetos, además de los escritores consagrados. Yo te diría que yo me incliné bastante a la cosa esta de estudios culturales, cultura popular, siempre me interesaron los medios o la radio, esas cosas que eran muy populares y que yo escuchaba que la gente hablaba de eso. Vos decías que bueno, te interesaba todo lo que tiene que ver con la cultura popular, que eso se ve a lo largo de toda tu obra, y nombrabas a los estudios culturales. Sí. En este momento, ¿ustedes tenían un acercamiento a autores de los estudios culturales o es una lectura más retrospectiva que haces con respecto a lo que estábamos haciendo era estudios culturales, claro, pero no lo sabíamos? Claro, es eso. Aníbal Ford trabajaba en Eudeva y en Centro Editor, y él tenía una versión en inglés de Hogarth. ¿Cuál era el libro de la clase de la literatura? Los usos de la alfabetización o la cultura popular. Sí, sí, sí. Que no estaba traducido al castellano, y él había querido que se tradujera en Eudeva antes, digamos, de la intervención, o sea, a fines de los 60, pero como Beatriz Arlo dijo muchas veces, acá los estudios culturales empezaron con Ford, Romano, Rivera, sin conexión con los ingleses, cosa que sí, después leímos y nos encantaban Stuart Hall o Raymond Williams, pero no los conocíamos. Yo también recuerdo Umberto Eco, digamos, esos análisis así, eso sí me interesaba mucho. Como que en aquel momento lo que estaba circulando estaba más vinculado a la tradición de la semiología o del primer estructuralismo. Claro, claro. Vos decís que ahí descubriste, si lo podemos decir de ese modo, como un cruce, y es lo que más te interesaba, entre la, entre comillas, alta cultura y la cultura popular, o la cultura letrada de la cultura popular. Sí. Eso apareció como un primer momento. ¿Y cómo continúa después? No, yo me puse a investigar sobre teatro popular argentino. Ponele, el sainete, el grotesco, los comienzos, Juan Moreira, el drama gauchesco, el circo. Eso me pongo a estudiar, pero más bien como historia cultural, con poco bagaje teórico, salvo sí lo de Eduardo Romano y Jorge Rivera, que eran los que reflexionaban esos fenómenos. O también la novela folletín, ese tipo de cosas, antes de que existieran maestrías, y además ya estamos en dictadura, digamos, Eduardo Romano hacía unos grupos de estudio, pero los hizo durante muchísimos años y se formó muchísima gente, y íbamos así una vez por semana en su casa, pero éramos como 20 personas, o sea, y terminaba ese y empezaba otro, o sea, yo creo que el rol de Eduardo Romano fue muy fuerte en la formación para académica, digamos, porque no había posgrados y tampoco había posibilidad de acercarte, o sea, yo terminando la dictadura me postulé al CONICET, y ahí sí era una cosa que tenía que ver con los medios. Quise hacer una investigación sobre Nini Marshall, Catita, y esto te digo en el año 82. Después yo accedí a los informes y demás. Tuve muy alta calificación, pero no sabían si meterlo en letras o en sociología. Y la beca no salió. No había disciplina que contuviera eso que yo quería estudiar. Después hubo, pero incluso también cuando yo estaba en la carrera de comunicación y estaba en Germán y demás, no estaba siempre el rubro, digamos, comunicación, y mucho menos estudios culturales, etc. Entonces sí, lo que ahí me dijeron es eso, bueno, esto no funcionó porque no había quien evaluara eso. Y bueno, yo paralelamente pesqué, es como la última etapa así de editoriales que hacían divulgación, como el Centro Editor, como Losada. Entonces pesqué esa última etapa y yo escribí prólogos, un montón de prólogos para Losada, para Centro Editor. Después surgió Editorial Punto Sur, que ahí publiqué cosas de investigación sobre teatro. Todo eso fue terminando por diversas crisis económicas y eso. Y yo trabajaba en la Escuela de Arte Dramático, que era terciario, después eso pasa a ser la UNA, y yo ahí daba historia del teatro, análisis de textos, historia del teatro argentino, historia del teatro universal, eso me encantó. Y a la vez sí, estudiaba cosas de comunicación con seminarios que hacía Aníbal Ford, muchas veces en mi casa armábamos grupos de estudio,
Bueno, yo después, Aníbal Ford fue mi marido por 32 años hasta que él falleció. Entonces, sí, él entró a la facultad en comunicación en el año 88, por presión estudiantil, porque Aníbal era peronista y la gente de Franja Morada fueron los que armaron la carrera, y porque en un momento, ¿se acuerdan que dependía del rectorado, etcétera? En Franja Morada no querían que ingresaran. Bueno, después él ingresó en el 88. Bueno, y entonces en casa hacíamos muchas cosas de estudio con otra gente, con ayudantes de él y demás, y teníamos, digamos, esa formación. Pero a mí siempre me interesó más esta cosa de historia cultural, eso. Ahí sí, me acuerdo, en esos grupos de estudio leímos mucho los ingleses, y esa zona a mí me gustaba mucho. Una vuelta atrás entonces, en esos seminarios que entiendo que eran de los años 80 con Romano, ¿qué lecturas aparecían? ¿Qué nuevas lecturas en todo caso aparecían? Primero era descubrir objetos que no estaban estudiados, tanto la literatura del interior como los cuentistas de tal década. Bueno, yo estudié, sí, la novela Folletín del Río de la Plata, que se produjo mucho, sí, a la manera francesa, pero también se produjo acá, y digamos, como había una formación, digamos, sociocultural, te diría, que yo, Jauretche, Scalabrini, Hernández Arregui. Lo que hacíamos en los grupos de Eduardo Romano, por un lado, era focalizar así en objetos que no eran estudiados o en autores que no eran conocidos. Podía ser cuentistas de los 40, podía ser revistas culturales de los 40, 50, podía ser revistas de humor, porque Eduardo Romano también estudió mucho ricotipo, cuentistas en caras y caretas, ese tipo de cosas. Y yo creo que como lecturas teóricas serían cosas histórico-políticas, o sea, sí, Hernández Arregui, Jauretche, Scalabrini Ortiz, como pensadores nacionales, y en teoría calculo que sí, el formalismo, el estructuralismo, pero una cosa fuerte así de historia político-cultural. Es muy interesante esto que decís, que inclusive antes que lo teórico está la elección de objetos o de nuevos objetos, ¿no? Sí. Que es un poco descubrirlos también. Y bueno, pero por eso, o sea, Romano, Rivera, Ford, ellos que estudiaron medios, radioteatro, tango, poesía de tango, o sea, todo eso no era estudiado en esos años. Mm. Y ellos son los que ven eso, ¿no es cierto? Y vos cuando como te hiciste todo el pasaje, ¿no? Del sainete, del folletín y demás, a toda la cuestión más ligada a las telenovelas, ¿cómo fue ese pasaje a un tema como tan transversal para toda la cultura popular y masiva? Bueno, hay una cosa biográfica, o sea, por un lado, a mí me encanta el teatro, me encanta investigar teatro, pero me gustaba y me sigue gustando esa etapa de teatro que es comercial, que es popular, que, o sea, eran enormes públicos que iban al teatro, se estrenaba una obra tras otra, un sainete tras otro. Yo escribí un artículo sobre revistas de teatro, revistas que publicaban obras de teatro, lo cual hoy es como impensado, o sea, revistas en kioscos con obras de teatro, y había un montón. Entonces, a mí me interesaba ese teatro. El teatro cuando se hace más experimental o, digamos, más elitista, y surgen el cine, la radio como elementos, como los medios populares, a mí me deja de interesar. Sí, me encanta como espectadora, porque realmente para mí es el mejor espectáculo es ir al teatro, pero no ya como investigadora. Y además, yo tengo 4 hijos, y en ese momento eran chicos. Yo no podía salir de mi casa e irme al teatro viernes y sábado. Y bueno, yo veía telenovelas, y mis hijas también, chiquitas. Aparte me llamaban para ver novelas las chicas. Y a mí me fascinaba esa cosa
así de que todo el mundo hablaba de las novelas. Eso me parecía glorioso, que ibas al almacén y estaban hablando de la novela. Yo en un momento fui maestra de lengua en sexto y séptimo grado y los chicos, mis alumnos hablaban de novelas. Y yo en ese momento no tenía televisión, me iba a lo de mi vieja a ver novelas porque si no, no entendía de qué hablaban mis alumnos. Bueno, entonces ahí fue que me puse a ver novelas, pero en realidad era eso. Yo no me puedo ir al teatro 3 veces por semana. Aparte, en esa época había teatro viernes, sábado y domingo. Ahora podés ir. ¿Puedo meter un paréntesis? A lo mejor se enoja después Yamila, pero me hiciste recordar a Margarita Sires, la investigadora mexicana. Sí, la conozco. Nos dijo que ella se volcó al estudio de ciertos programas infantiles, etcétera, cuando tuvo sus hijos, entonces le aparecía por todos lados. Y nos resultó muy curioso esa relación, digamos, ¿no? De la investigadora y su vida privada y su vida como investigadora, como académica, Sí, etcétera. sí, pero es así. Calculo además, sobre todo, la vida de una mujer. Claro, porque además estaba ligado a los programas de Chimento, al chisme en el barrio, a la cosa de hablar con amigas, con compañeras, chicas, madres que buscaban a los chicos en el colegio. Bueno, ahí se fue armando. Aparte, bueno, un enorme gusto por el melodrama que siempre tuve. O sea, no es que ahí empiezo a ver novelas, yo siempre vi novelas. Cuando era vergonzante, también Cuando la vos lo estabas investigando, ¿lo considerabas vergonzante? ¿Veías como dentro de la lectura del propio campo, ahí también una mirada hacia un objeto menor y demás? ¿O cómo era en ese momento estar investigando las telenovelas? Bueno, yo tuve que dar explicaciones muchas veces de por qué investigaba el tema. Yo no lo consideraba vergonzante, yo lo veía y era un consumo que, sí, de golpe lo tenía minimizado, pero también decía, bueno, algo pasa con esto, que en todo el mundo hay mujeres que se sientan a ver esto. O sea, es importante investigar eso. Yo me acuerdo que era como, bueno, alguien las tiene que estudiar, me han dicho así, cosas así. Bueno, y cuando yo empecé fue en el 80 y algo que yo escribí, lo primero que escribí sobre telenovelas. Fue una nota en página 12 sobre novelas brasileñas. Descubrir ese mundo de telenovelas y de todo lo que había y de todo lo latinoamericano que era y digamos de las versiones de los mismos títulos en distintos países, eso me fascinó, eso me pareció súper atractivo. Y bueno, y después vino la lectura de Jesús Martín Barbero, que eso es... Eso te iba a preguntar. Vos en ese momento, cuando comenzabas a entrar al mundo de las telenovelas, ¿con quién dialogabas? ¿Quiénes eran tus interlocutores, tus referentes académicos, intelectuales? Bueno, Eduardo Romano en la Argentina y Jorge Rivera. Y bueno, y Jesús, porque Jesús Jesús Martín Barbero vino a la Argentina invitado por el CEDES, donde estaba Oscar Landi, un seminario de cultura popular. ¿El del año 82? No, 82 no, posterior. Y ahí enseguida nos pusimos a charlar y él incluso, yo le dije que viniera a mi casa. Y él, en un agradecimiento que me pone en una dedicatoria de un libro, dice, Nora, que a las 3 horas de conocerme me invitó a su casa. Fuimos recontra amigos y nos escribíamos cartas por correo, y a mí me partió la cabeza todo lo que decía Jesús. O sea, me encantó y me habilitó, digamos, un montón de miradas, porque no fue solo la telenovela, sino también todo el cine melodramático. Y después yo conozco la obra de Monsiváis, Carlos Monsiváis mexicano, que también a mí me enloqueció todos los ensayos y tengo todos los libros de él, de reflexión sobre la cultura popular mexicana, pero desde lugares que me parecieron impensados, creativos, rupturistas, innovadores, etcétera, etcétera. Y después también está Silvia Oroz, que es una argentina que se fue en la dictadura a Río de Janeiro y sigue allá, y ella escribió el cine de lágrimas en América Latina. Y ella trabaja el melodrama en el cine con un conocimiento enorme del cine mexicano, el cine cubano, venezolano,
Incluso lo que ella hizo es tan importante que cuando fueron los 100 años de cine en 1998, el British Film Institute hizo varios capítulos de cine en distintas partes. El capítulo de cine latinoamericano, el guión es de Silvia Orozco. Entonces sí, viene todo esto de melodrama y yo me vuelvo loca con lecturas sobre melodrama y bueno, y eso me sirvió para entender mejor las telenovelas y para entender, bueno, la cosa de los públicos, las emociones de los públicos, todo lo que el melodrama tiene de llamar a la pasión, porque todo eso en esos años, de alguna manera ahora también, son como cosas que están muy subvaloradas. Que algo te haga llorar, no, digamos, lo que se dice es, no, lo bueno es que esta película te hace pensar. Ahora, si vos llorás como una marrana y a partir de ahí te identificás con los protagonistas, generan empatía con vos y te sirve también, porque eso también te sirve para elaborar cosas, eso es como que es menor. Lo mismo pasa, bueno, con la comedia, bueno, por algo Humberto Eco escribió El nombre de la rosa, ¿no es cierto? Esa cosa de que lo prestigioso es lo que te hace pensar, es lo que tiene que ver con el razonamiento, porque ahí sería, qué sé yo, géneros como thriller, géneros de suspenso, géneros dramáticos, esos te hacen carburar. Ahora, los que te hacen emocionar o reír están subvalorados. Y bueno, yo me pasé la vida explicando que eso no era malo, que no hacía mal emocionarse y llorar. Participé en una etapa que había mucho contacto entre investigadores latinoamericanos, se hacían muchos congresos, se hacían muchos encuentros. Los brasileros tienen así una enorme vida académica y yo fui muchísimo a Brasil a esos seminarios, congresos, y entonces, bueno, ahí presentabas un texto, un paper, pero también te relacionabas con gente que le gustaba lo mismo que a vos. A mí me fascinaba eso, que era encontrarme con gente que hablábamos más o menos de lo mismo, hoy nos gustaba lo mismo. Y después, tu obra que ha sido traducida y ha llegado a diferentes partes del mundo, ¿cómo ha sido la circulación de todo lo que generó lo que has escrito sobre las telenovelas? Sí, tuvieron una regia circulación. La cuestión es que yo me movía así en congresos y te invitaban a publicar y yo publicaba y publicaba en diarios también acá. Y a la vez la telenovela empezaba a tener una circulación internacional que de golpe antes no había tenido. Y la telenovela argentina también, porque digamos en décadas anteriores las que circulaban eran títulos mexicanos, venezolanos, brasileros. En cambio, la Argentina no había tenido circulación internacional por cuestiones de tener una producción muy pobre. Entonces, después es como que ya la producción se estandariza digamos que tiene posibilidades exportables, entonces la novela argentina se empieza a exportar. Tuvo éxito en lugares así impensados, por ejemplo en Israel. Andrea del Boca tenía fervor por Andrea del Boca en Israel, y en un viaje de Andrea del Boca en la Universidad de Tel Aviv se les ocurre hacer también un evento sobre ficciones seriales. Y bueno, y de golpe me invitan a ir a Israel a hablar de telenovelas. A mí me parecía genial, impensado. Y yo entre la telenovela viaja, y bueno, y yo como investigadora me invitan a viajar. Yo nunca he ido a Europa, así que el pasaje era así, vía Madrid, y bueno, fui a Madrid y después fui a Tel Aviv. Y sí, estaba Andrea del Boca, y también, bueno, y hubo seminarios, conferencias, nosotros hablamos. Y sí, así se fueron dando invitaciones a cursos, a charlas, pero a mí me encantaba investigar y yo escribía mucho. Y bueno, y un libro que se llama La industria de la telenovela, la producción de ficción en América Latina, esa la sacó País 2. Y ahí estaba Alicia Entel, que es una colega de la facultad. Ella dirigía esta colección. Alicia me encargó ese libro, y ese libro tuvo circulación internacional, porque era País 2. Sí, yo viajé y lo vi en varios lados. Y bueno, eso es fantástico, es hermoso. Y después, otra cosa insólita que me pasó fue que bueno, las novelas tenían éxito después, digamos, de la caída de la Unión Soviética.
todos los países que habían formado parte de la Unión Soviética, bueno, necesitaban programación para sus televisores, porque ¿qué pasaban antes, digamos, durante la etapa socialista? Pasaban en los canales, pasaban las deliberaciones del Congreso, pasaban documentales educativos. Bueno, cuando cae eso, la telenovela es el producto perfecto, porque llenás 1 hora, llenás 2 horas de programación y dura 6 meses. Entonces fue furor la telenovela en Rusia y en países, digamos, que habían formado parte de la Unión Soviética. Bueno, Verónica Castro fue recibida con honores de jefe de Estado, Verónica Castro, cuando viajamos. Bueno, y entonces en Bosnia estaban también muy interesados, y había una que sabía castellano y tradujo artículos míos al bosnio. Y se publicó un libro, y entonces me invitaron a Bosnia. Algo insólito, en mi vida pensé, y fue maravilloso. Fui a Sarajevo y bueno, nos recibieron bárbaro, y creo el ministro de Cultura, y fue Y bárbaro. ahí ya estamos hablando de qué años, más o menos. No, ahí ya No. Ah, 2002, habían pasado años. Bueno, antes de eso, el libro que les dije de Paidós es del 95. Y yo, de las primeras cosas que hice en la Argentina, estaban, los diarios tienen archivo, tenían archivo de papel, ahora calculo está todo digitalizado, y yo estaba interesada en las telenovelas, conseguí ir al archivo del diario Clarín y fotocopié. Y estaban en sobres así grandes con recortes, entonces yo busqué recorte teleteatro, porque en esos años se decía teleteatro, telenovela, y Alberto Migré, que a mí era un autor que me interesaba muchísimo, había visto cantidad de novelas de él, y bueno, y además estaba Rolando Rivas, que fue así el hito de la telenovela argentina. Después voy a hablar porque volví a escribir sobre Rolando. Bueno, entonces yo me fui a mi casa con toda la fotocopia fascinada, y en el colectivo empiezo a leer entrevistas a Migré, y yo digo, yo con esto quiero hacer un libro, este tipo es divino. Me leí prolijamente todo lo que tenía sobre él, y empecé a tratar de ubicarlo. Y Migré estaba haciendo una novela que fue de sus últimos éxitos, que era Una voz en el teléfono. Eso es año 90-91. Bueno, yo conseguí el número de teléfono y empecé a llamar, y me atendía el secretario, y Migré estaba trabajando hasta las 9 de la noche. Finalmente logré ir a la casa y salió el libro que se llama Soy como de la familia, conversaciones de Nora Maciotti con Alberto Migré, que lo saca Sudamericana. cuando decís que revisabas esos papeles en el viaje y dijiste, acá tengo que escribir, ¿qué es lo que viste? ¿O qué Que lo recordás? amaba ese hombre, que lo amaba, y que era de vanguardia. Migré, o sea, yo leía y decía, no, este tipo es Shakespeare, y lo sigo pensando. Y bueno, y yo fui a buscar los recortes de diarios sobre Alberto Migré, porque en ese momento estaban dando Sin marido, creo que era año 88-89. Era esa época de novelas mucho más, con menos producción, que se grababan sobre la marcha. Y entonces me siento a ver, y resulta que aparece Migré caminando por los decorados y dice, hoy no tenemos capítulos. Teníamos 3 capítulos en parrilla. Gustavo Garzón, que era el galán, está afónico, no pudo grabar. Bueno, entonces él empieza, y en cada decorado cuenta qué pasaba en ese decorado. Bueno, acá estamos en el vivero, tal personaje y tal otro personaje se reúnen, que esto es el pasillo. Yo dije, pero este hombre es Fellini, lo hace Fellini en una película y todos decimos, qué genio. Y es cierto, era genial. De la carencia, digamos, de la falta de... Sí, sí, de estructura, de producción, de todo. Claro, exacto. Y lo que pasa es que él era conocido, él era querido, y bueno, tenía cancha para hacer eso. Ahí yo dije, tengo que buscar tengo que buscar bibliografía. Entonces eso, leo y digo, bueno, ese tipo es fantástico. Durante más de un año yo fui a la casa una vez por semana a grabarlo, y me recibía como una reina. O sea,
Y él también decía, yo pensé, alguien de la facultad me va a venir a decir, usted está escribiendo novelitas, usted está escribiendo boludez. Y resulta que no, que éramos, yo valoraba mucho lo que él hacía. Y además eso de tener a un país, digamos, pendiente de una historia, es un mérito. Bueno, entonces, el mismo año sale el libro de Migré y el libro de Paidós. Fue una etapa así muy, muy linda, de mucha exposición y a la vez de mucho reconocimiento. Yo tuve en ese momento mucho reconocimiento, bueno, porque lo que yo había escrito era serio y eran miradas que antes no había sobre telenovela o sobre televisión misma, porque incluso Carlos Ulanowski, que es una persona a quien yo reivindico y que estudió bien los medios, él tiene un libro, TV Guía Negra, donde le da con un caño a las telenovelas. La destruye, claro. Las destruye, claro, pero ese era el mainstream, ¿no? Ese era el pensamiento. Claro, pero ya en esta última etapa que estás hablando vos de los 90, No, ahí no. claro, ese objeto que había costado colocar, inclusive ya estaba siendo estudiado internacionalmente, digamos, ¿no? Sí, Investigaciones, investigadoras. Y Nora, porque también en todo lo que vos estás comentando y demás, hay como una marca de lo personal y de lo afectivo como transversal en las elecciones y el posicionamiento que ibas haciendo en relación con el objeto de estudio, ¿no? Como cuando recién decías, ¿qué te pasaba con Migré? Lo amaba, y era como ¿no? Ese acercamiento desde lo efectivo. ¿Eso vos considerás que era como una marca tuya de posicionamiento en el campo o era como algo más general de una forma de trabajar en ese entonces? Yo no sé trabajar de otra manera. Yo las cosas que hice fue porque me interesaban mucho. También las de teatro. Noveleros, está lleno de noveleros y yo me llevo bien con ellos generalmente. Y aparte me gusta esos saberes de gente que, que se vio todo y que se acuerda de todo. Me gustan esos. Pero, por ejemplo, yo nunca estudié, ¿qué te puedo decir? Noticieros, la cosa la información, no, nunca la estudié. Estudié cosas que me gustaron, sí, sí. Eh, lo mismo con las cosas que estudié de teatro, o sea, en las revistas teatrales, lo que yo estudié de sainete, a mí me fascina. Por ejemplo, yo hice un libro en el 79, una antología de comedias y sainetes argentinos. Hice un prólogo larguísimo y estuve mucho tiempo. Yo podía haber hecho eso leyendo 30 sainetes. Yo creo que leí 300. Porque estaban esas revistas, había conseguido la librería Fray Mocho, tenía un montón y las había puesto en oferta. Y eso, y a mí me gustaron y me siguen gustando. Yo tengo que vincularme de esa manera. O sea, si a mí me decís, bueno, la gente que tenía en esos años también investigaciones con subsidios internacionales y demás, sí, cambiaba de objeto como. Yo no. Becas tuve poquísimas. O sea, una vez también terminando la dictadura, junto con Patricia Terrero, ¿se acuerdan que una investigadora que murió muy joven? Había, por Claxo, había unas becas del Cono Sur, se llamaban, y la ganamos compartida, y que investigamos sobre si había influencia de la migración interna en la Argentina, en la música, la migración interna, que es previa al peronismo y se da durante el peronismo porque vienen a la ciudad a trabajar, se da también un auge de música folclórica y de conjuntos folclóricos. Bueno, investigamos eso, que fue muy lindo, que leíamos revistas de cancioneros, revistas que había ese tipo de publicaciones. Bueno, esa fue una beca y después tuve 2004 una beca del CDC, el Central Disease Control de Washington, que hizo una investigación sobre tratamiento de temas de salud
en telenovelas. Las telenovelas en general son muy permeables a incluir esos temas, y está bien que lo hagan, porque dan mucha información sobre enfermedades, etcétera, pero también la pifian o también exageran. Y tampoco es que los espectadores, por ver determinado tipo de telenovela, van a hacer tal cosa. Pero bueno, hice una investigación que fue muy linda. Eso está en un capítulo de otro libro que hice que se llama Telenovela, Industria y Prácticas Sociales. Esto sería la cuestión de prácticas sociales. Bueno, a raíz de eso me invitaron a Ginebra, a un evento sobre globalización y salud, una cosa. La Organización Panamericana de la Salud me invitó. Entonces, a mí esas cosas me pasaron rarísimas. Yo jamás había soñado ir a Ginebra a hablar así en un foro internacional sobre telenovelas y salud. Y sí, no, claro. me encanta lo que investigué y me encanta. Buenísimo. Sigo siendo espectadora de telenovela, sigo escribiendo sobre telenovela y bueno, voy a hacer siempre. Aquí se termina la entrevista a Nora Mazziotti. Sumamos la voz de otra pionera para seguir contando la historia de los estudios de comunicación en nuestra región. Memorias de la Comunicación es un podcast destinado a estudiantes, profesores, periodistas y a quienes sientan curiosidad por conocer qué hicieron y qué hacen los estudios de comunicación en Argentina y América Latina. Este capítulo forma parte de la serie Pioneras. Fue ideado y producido por Yamila Herán y Santiago Gándara. La postproducción estuvo a cargo de Emilio Carbone.